Buenas, muy buenas tardes a todos los presentes en Venezuela Heroica. Yo no sé, no sé ustedes, pero yo he estado notando hace mucho tiempo que la calidad de los audios ha venido disminuyendo en celo. No sé si es por el Wi-Fi que está fallando mucho últimamente en la zona. Yo no sé si en la zona, pues, pero sí hay muchas fallas. Entonces, a veces uno está transmitiendo y no se oye bien la transmisión, le comentan a uno que no se oye, se interrumpe. Lo mismo cuando otros están hablando. Bueno, pero el sistema es ese. De todas maneras, voy a intentar compartir con ustedes una información que puede servirnos para ver cómo están funcionando las cosas. Mira, la información es la siguiente. Ustedes saben que un general muy importante de México fue detenido cuando estaba entrando a los Estados Unidos. Eso parece ser muy calladamente, muy solapadamente. Ha habido negociaciones y ha resultado que a este general le desestimaron todos los cargos en los Estados Unidos. Esto no quiere decir, dicen en las conversaciones, que más adelante no le puedan, digamos, ser juzgado o solicitado por otros cargos. Pero no, porque al desestimar esto quiere decir que no tienen, entre comillas, pruebas. Pero los Estados Unidos o la fiscalía, que aparentemente es la fiscalía la que ha instruido o detuvo a este general y no por instrucciones de la DEA. Esto es lo que más o menos se está ventilando. Entonces decidieron devolver a este general a su país, pero no en calidad de deportado, sí, como se deporta a un delincuente, sino en calidad de una persona que no la quieren allí y la van a devolver sin esposa, sin nada. Y el expediente dicen que 17 páginas, no 17 páginas, sino eso se llama un bloques, pues, de información contra este general. La cuestión está en que se nota, bueno, yo le pongo un poquito de ironía a esta noticia, ¿no? Yo digo que al desestimarlo en Nueva York, que se lo están mandando a México, se lo están mandando, como decir, de Nueva York a California, porque le están entregando el expediente al Estado mexicano. Entonces escuché por ahí unos comentaristas en una sin censura que estaban diciendo, es que nosotros, nuestro aliado, ellos dicen, nuestro aliado, los Estados Unidos, nos está enviando el expediente para que nosotros actuemos contra estas personas. Y eso es como una pretensión un poquito engreída, ¿no? Porque el Estado poderoso de los Estados Unidos y México dice nuestro aliado, cuando Estados Unidos es el que debería decir nuestro aliado México va a encargarse de su general. Pero ahí debe haber algo relacionado, porque hay una gran cooperación entre los organismos de inteligencia, sobre todo en la cuestión de la DEA, imagínense, con fronteras. Entonces este general lo más seguro que dijo, bueno, si lo van a juzgar en los Estados Unidos dicen que lavado de dinero, narcotráfico, una cantidad de cosas que supuestamente lo pensaban juzgar, entonces al devolverlo le están pasando la batuta a México. Pero puede ser que lo que iba a decir este señor iba a perjudicar, iba a ser un escándalo tremendo, porque no es un Chapo Guzmán. Usted sabe que el Chapo Guzmán, cuando lo están juzgando en México, se escapaba cada rato. Cuando lo juzgaron ahora en Estados Unidos, esa posibilidad de escape se vuelve, a menos que se convierta en aviador o una cosa así, que se esfume, que se aparezca en un sitio desaparezca en un sitio y aparezca en otro, ¿no? Se convierta en un Houdini. Pero el Chapo no le permitieron que presentara pruebas
o ciertas pruebas que implicaban a funcionarios del gobierno mexicano, entre comillas, o del gobierno de Estados Unidos, porque supuestamente, oye, es una organización criminal de grandes proporciones y con muchos tentáculos. Entonces, no se les permitió, según lo que decían los medios, que no se les permitía que presentaran cierta información que consideraran secreto de Estado. Pero ni siquiera han considerado el juicio en los Estados Unidos, porque también debe tener muchísima más información de todas las componentes, de todas las cosas, porque ustedes deben de recordar la operación Rápido y Furioso, que de los Estados Unidos, el fiscal general de los Estados Unidos, de Obama, preparó una operación para enviar armas a México para que los narcotraficantes la tuvieran, y esas armas tenían como algo para hacer un rastreo. El asunto salió mal porque una de esas armas la utilizaron para asesinar a un agente, a un agente de, no sé si de la CIA o de la DEA, pero un agente importante de la policía de los Estados Unidos, que estaba operando encubierto en México. Y eso estalló el escándalo tremendo que, bueno, al final el escándalo salió porque se sabían que de dónde salió las armas, y que hubo investigaciones, pero el holder no le pasó nada, que él era el fiscal de Obama, de esa operación encubierta. Entonces, este señor debe haber participado en operaciones de ese tipo por cientos de veces, y también debe haber cometido delitos. Entonces, simplemente este hombre no va a decir que a sí no le pueden prohibir que no toque los temas que no debería tocar. Entonces, porque ¿cómo lo van a callar? No es, digamos, un delincuente como el otro. También debe ser otro delincuente, pero tiene unos galardones o unas estrellas, porque el tipo es general de 4 estrellas en México, que dicen que es el único. No, o mejor dicho, para tener 4 estrellas de general en México, tiene que llegar al grado de ministro de la defensa o secretario de defensa, porque ellos imitan a los Estados Unidos, le llaman secretario, y por eso también que se llama Estados Unidos Mexicanos. Y eso también lo hizo Venezuela, ¿no? Hasta Marcos Pérez Jiménez, Venezuela se llama Estados Unidos de Venezuela. Pero bueno, eso lo cambiaron y pusieron República de Venezuela, y después entonces ahora el señor Chávez cambió por República Bolivariana de Venezuela. Cuando ese nombre, por cierto, debió haber sido eliminado, porque ese nombre nos lo dio los conquistadores, y es el despectivo de Venecia. Ese nombre debería haber sido cambiado hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ese no es el punto y me estoy desviando. Lo que tiene ese señor es que me imagino que tiene demasiada información, y entonces prefieren pasarle la batuta a México. Y si lo acusan de varias acusaciones en México y pasa 100 años, es lo mismo que pasara y lo condenaran en Estados Unidos a 150, 300, 400 años, porque va a ser lo mismo, pues, el castigo para el tipo. Pero es muy extraño lo que está ocurriendo con este señor, que primero lo ponen preso al entrar a Estados Unidos y después lo están devolviendo limpio de polvo y pájaros. Aquí el reportaje. Déjeme ver. Dice aquí: Estados Unidos habría desestimado los cargos contra Salvador Cienfuegos ante las advertencias de México de limitar las operaciones de la DEA. Ustedes se pueden imaginar ya eso había pasado, se los recuerdo, una operación así extraña con la operación esa Rápido y Furioso. La información la da a conocer un medio de comunicación, Washington Post, que cita a 2 funcionarios involucrados en el caso. Es decir, que no todo sale a la luz pública a menos que los medios de comunicación lo confirmen.
Este miércoles, una corte federal de Estados Unidos desestimó los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el ex secretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense le solicitara a petición del gobierno mexicano. El mexicano, estuve escuchando ahí, es algo que no debe estar saliendo todo a la luz pública, pero muy significativo, que México solicitó eso y que solicitó que desestimaran los cargos de este señor y que se lo enviaran. Bueno, Washington Post, que cita a un funcionario estadounidense involucrado en el caso, los cargos habrían sido retirados ante la advertencia de México de restringir las operaciones de la Administración de Control de Drogas, de la DEA, por sus siglas en inglés, en territorio mexicano. En medio estadounidense también menciona la declaración de otro funcionario mexicano, del cual tampoco reveló su identidad, que había confirmado que la DEA podía ser excluida de México. Pero fíjense el detalle ese de que ser excluida de México es casi como una especie de chantaje, a menos que estén aludiendo es que nosotros lo podemos juzgar aquí, pero no podemos recibir la humillación de que un general mexicano sea tratado como un preso común en los Estados Unidos. Algo puede ser esa negociación de lo que puede estar ocurriendo, ¿no?, con respecto a este caso. Ahora fíjense, esta explicación coincide con los motivos expuestos en una declaración conjunta del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, en la que anunciaron el abandono del caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En reconocimiento de la sólida asociación de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales en los Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos para que sea investigado y, en su caso, imputado según la ley mexicana del comunicado conjunto. Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde el 2018, fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, acusado de conspirar para traficar drogas a territorio estadounidense. Su aprehensión desató una crisis diplomática, luego que México se queja de no haber recibido información del avance de la investigación y la orden de detención, por lo que solicitó que se retiraran los cargos para que Cienfuegos fuera enjuiciado en su país. Sin embargo, aunque la Fiscalía Mexicana inició una investigación, aún no hay cargos e imputación, por lo que al ser liberado en Estados Unidos, regresará como ciudadano libre a su país. Eso lo aclararon incluso en una conferencia de prensa de López Obrador. Es decir, que regresa a México libre por Luis Paja en apariencia, pero con la idea de que sea juzgado en México. Pero estaban diciendo en esa conferencia que el expediente que tiene Estados Unidos de este general se lo acaban de entregar, y son grandes piezas, ese es el nombre que le dan, piezas de ese expediente, y que en 6 días no se lo pueden leer todo. Entonces, este señor supuestamente puede ser comenzado a ser enjuiciado en México, luego que lean el expediente, y que va a ser posiblemente enjuiciado en libertad, es decir, que no va a ir preso hasta que sea condenado. Entonces, entre las cosas que se estaba hablando, estaban diciendo que posiblemente va a ser condenado, porque México no puede quedar mal con su socio, así es que hablan estos periodistas, su socio, y entonces tienen que haber una condena. Pero también hay la posibilidad de que no sea así, porque si este señor realmente estaba colaborando con la DEA
y que hay la sospecha de que la iniciativa parte sin consulta del fiscal de los Estados Unidos. Y después, cuando se dan cuenta que este tipo era más bien un cooperador con las autoridades de los Estados Unidos, especialmente pues con el organismo que se encarga de eso, entonces todo esto va a quedar como un gran escándalo de una semerenda metida de pata, aparentemente. Entonces, esa es la importancia de esta noticia, porque esto es una de las cosas que ha caracterizado a la administración actual en los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí este programa. Y voy a hacer otro programita de una carta que le dirigió Michael Moore a Biden con respecto a sus victorias en las elecciones. Muy interesante esa carta. Entonces, hasta más tardecita, pues que tenga ya listo todo ese programa para compartirlo con ustedes.